Mi familia ignoró mi cumpleaños para hacerle una fiesta sorpresa a mi hermana mimada, aun cuando no era su día. Las serpentinas rosas me golpearon en el momento en que abrí la puerta principal. Por medio segundo pensé que tal vez había entrado en la casa equivocada, excepto que esta era definitivamente mi casa. El mismo tapete desgastado y todo. Era mi cumpleaños número 18, y había pasado todo el día en la escuela diciéndome a mí misma que no esperara nada especial. Mi familia tenía un historial de olvidar fechas importantes cuando se trataba de mí, así que mantuve mis expectativas bajas. Tal vez un pastelillo con una vela, pensé. Tal vez una tarjeta deslizada por debajo de la puerta de mi habitación en algún momento antes de la cena. Pero cuando entré a la sala con mi mochila todavía colgada de un hombro, se me cayó la mandíbula ante la escena frente a mí. Había globos agrupados en cada rincón, brillantes metálicos mezclados con látex tradicional, creando este abrumador mar de rosa y plata que parecía palpitar con la celebración. Un enorme pastel de 3 pisos estaba en la mesa del comedor, con elaboradas decoraciones de glaseado, pequeñas flores de fondant cayendo por los lados, y lo que parecía brillo comestible espolvoreado en la parte superior. Los regalos envueltos estaban apilados tan alto que parecían que iban a caerse. Cajas de todos los tamaños con papel de aspecto costoso y moños elaborados. El comedor había sido transformado con un mantel que nunca había visto antes, platos elegantes que definitivamente no eran nuestra vajilla de diario, y centros de mesa que debieron haber costado una fortuna. Por un estúpido y esperanzado segundo, mi corazón se elevó. Se acordaron. Realmente se acordaron y tiraron la casa por la ventana. Finalmente me vieron. Finalmente decidieron que valía la pena celebrarme. Mis ojos comenzaron a lagrimear, y sentí esta vergonzosa oleada de gratitud por la que probablemente me avergonzaría más tarde. Pero en ese momento no me importó. Habían hecho algo especial para mí. Después de 18 años de estar en segundo lugar, finalmente me habían puesto en primero. Entonces vi la pancarta extendida a través de la pared y mi estómago cayó como una piedra. «¡Feliz cumpleaños, princesa!», se leía en letras brillantes, con una foto gigante de mi hermana menor en el centro, usando una tiara y sonriendo a la cámara con esa sonrisa particular que siempre tenía cuando sabía que estaba obteniendo exactamente lo que quería. La foto estaba ampliada a tamaño póster, impresa profesionalmente, probablemente de alguna sesión de estudio de fotografía elegante de la que yo ni siquiera sabía. Mi hermana no cumpliría 18 años hasta dentro de otras 3 semanas. Esta no era mi fiesta. Esto no era para mí en absoluto. Mis padres estaban en la cocina, riéndose de algo, y mi hermana estaba en el sofá desplazándose por su teléfono, probablemente ya publicando sobre su próxima celebración en todas sus cuentas de redes sociales. Me quedé allí en la puerta sosteniendo mi mochila, tratando de procesar lo que estaba viendo. La parte racional de mi cerebro insistía en que debía haber alguna explicación, alguna razón por la cual esto tuviera sentido. Tal vez estaban planeando 2 fiestas, me dije. Tal vez la mía era mañana, y simplemente comenzaron temprano con la de ella porque necesitaban probar las decoraciones o algo así. Tal vez todo esto era una configuración elaborada para una sorpresa que tendría sentido en un momento. «Oh, estás en casa», dijo mi madre, notándome finalmente. No sonaba particularmente emocionada al respecto, solo levemente sorprendida, como si hubiera olvidado que yo existía y le incomodara el recordatorio. «Solo estamos preparando la fiesta de tu hermana. ¿No va a ser maravilloso? Hemos estado planeando esto durante meses». Meses. Habían estado planeando esto durante meses. Mi cumpleaños no era una fecha sorpresa que se les hubiera escapado. Compartíamos el mismo mes de cumpleaños, por el amor de Dios. Habían sabido todo este tiempo que estaban programando la fiesta prematura de mi hermana en mi cumpleaños real, y lo habían hecho de todos modos. «Su cumpleaños es en 3 semanas», dije lentamente, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos, como si viniera de otra persona completamente. «Hoy es mi cumpleaños». Hubo una pausa, uno de esos horribles tramos de silencio, donde puedes sentir la incomodidad irradiando de todos en la habitación. Mi padre miró a mi madre miró a mi hermana. Mi hermana siguió desplazándose por su teléfono, con una pequeña sonrisa burlona jugando en las comisuras de su boca que me decía todo lo que necesitaba saber. Ella lo sabía. Ella absolutamente sabía que esto sucedería, y no había dicho una palabra. Entonces mi padre se rió, ese sonido incómodo y forzado que hizo que se me erizara la piel. Era el tipo de risa que la gente hace cuando intentan calmar una situación que crearon, cuando saben que están equivocados, pero esperan que de alguna manera puedan hacer que parezca que no es gran cosa. «Bueno, queríamos adelantarnos a las cosas», dijo, sin mirarme a los ojos.
Sabes lo ocupados que nos ponemos en esta época del año. El trabajo es una locura. Tu madre tiene ese comité. Tu hermana tiene todas sus actividades. Pensamos que celebraríamos temprano, matar 2 pájaros de un tiro, ¿sabes? Eficiente. 3 semanas antes, repetí, mi voz plana. ¿En mi cumpleaños real? Decidieron hacer la fiesta de mi hermana 3 semanas antes, en mi cumpleaños número 18, y piensan que eso es eficiente. Mi madre suspiró como si yo estuviera siendo irrazonablemente difícil, como si yo fuera la que estaba haciendo una escena por nada. No seas tan dramática, no nos olvidamos de ti. Caminó hacia el mostrador, sus tacones haciendo clic en el azulejo de la cocina, y recogió una pequeña tarjeta, del tipo que puedes comprar en una gasolinera por 99 centavos. El frente tenía una imagen genérica de globos y las palabras «Feliz cumpleaños» en letras doradas sosas. Me la entregó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa sonrisa que usaba cuando estaba actuando amabilidad para una audiencia. ¿Ves? ¡Feliz cumpleaños! Abrí la tarjeta con manos temblorosas, tratando de mantener mi cara neutral, aunque podía sentir algo rompiéndose dentro de mi pecho. Adentro había un mensaje impreso genérico sobre desearme bien y esperar un año lleno de felicidad por delante. El tipo de basura impersonal que venía prescrita. Debajo, con la letra apresurada de mi padre, estaban las palabras: «Espero que los 18 sean buenos. Con amor, mamá y papá». Ningún mensaje personal. Ninguna mención de recuerdos específicos o esperanzas para mi futuro. Ningún reconocimiento de que este era un cumpleaños importante. Supuestamente un gran evento. Solo un reconocimiento básico de que había envejecido otro año, escrito con todo el entusiasmo de alguien llenando un formulario de impuestos. Pegado al interior de la tarjeta había un billete de $20, ligeramente arrugado, como si hubiera sido sacado de la billetera de alguien como una ocurrencia tardía. $20 por mi cumpleaños número 18, mientras que la fiesta de mi hermana, 3 semanas prematura, probablemente costó miles. Podía ver las etiquetas de precio todavía en algunos de los regalos, y el más barato que vi era de $80. El pastel solo debió haber costado al menos $200 de esa pastelería elegante al otro lado de la ciudad. Pero para mí, una tarjeta de gasolinera y $20. «Queda pastel de probar la receta», agregó mi madre servicialmente, como si me estuviera ofreciendo algún gran premio de consolación. «Está en el refri. Puedes tomar un pedazo si quieres». Tuvimos que hacer una prueba para asegurarnos de que saldría bien para la fiesta. Y hay sobras. Caminé hacia el refrigerador como si estuviera en un sueño, cada paso sintiéndose desconectado de mi cuerpo, como si me estuviera viendo a mí misma desde algún lugar lejano. Adentro había un pequeño recipiente de plástico con lo que parecía un pedazo de esquina de pastel, el glaseado aplastado y pegado a la tapa, los bordes secos y desmoronándose. Alguien claramente ya había comido de él, dejando marcas de tenedor en la porción restante. Esto era lo que me estaban ofreciendo. Sobras de la práctica de pastel de mi hermana, el pedazo que nadie más quería, la esquina que se arruinó cuando cortaron la primera rebanada. No recuerdo haber tomado la decisión de irme. Un momento estaba parada en la cocina sosteniendo ese patético recipiente con su pastel seco, y al siguiente estaba en mi habitación, metiendo ropa en la maleta que usaba para las pijamadas a las que nunca me invitaban realmente ya. Tomé mi laptop que me había comprado yo misma con dinero de mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca. Tomé mi cargador, mi teléfono, la pequeña cantidad de efectivo que había ahorrado durante el último año, escondiéndolo en un sobre debajo de mi colchón, porque había aprendido temprano a no guardar dinero en ningún lugar donde mis padres o mi hermana pudieran encontrarlo. Tomé mi licencia de conducir, ya de Mina Minmosensit, mi tarjeta de seguro social, mi certificado de nacimiento del que había solicitado secretamente una copia hace unos meses, cuando estaba solicitando ayuda financiera para la universidad. Tomé la única foto que tenía de mí misma con mi abuela antes de que falleciera, de cuando tenía 8 años y todavía creía que ser una buena niña significaba que la gente te amaría. Todo lo demás podía quedarse. No quería nada de eso. No quería ningún recordatorio de este lugar o de estas personas que habían dejado dolorosamente claro durante 18 años exactamente lo poco que les importaba. Mi habitación se veía triste e impersonal mientras empacaba, como una habitación de hotel en la que alguien se había estado quedando durante años, pero nunca la hizo realmente suya. Las paredes estaban desnudas excepto por unos pocos pósters baratos que había puesto en la secundaria. No había fotos de familia, ni recuerdos de vacaciones u ocasiones especiales. Solo una cama, un escritorio, un armario lleno de ropa heredada y compras de liquidación. La habitación de mi hermana,
justo al lado, era un santuario a sus logros e intereses, llena de trofeos y fotos y equipo costoso para cualquier pasatiempo que estuviera persiguiendo actualmente. Pero mi habitación parecía pertenecer a un fantasma. Cuando bajé las escaleras con mi maleta, mi madre levantó la vista de arreglar servilletas en esas formas dobladas elegantes que probablemente había aprendido de algún blog de estilo de vida. ¿A dónde vas? Fuera, dije. Bueno, regresa para la cena. Vamos a tener lo favorito de tu hermana. Por supuesto que sí. Por supuesto que incluso la comida se trataba de ella. No respondí. Simplemente salí por la puerta. La cerré detrás de mí con un clic suave. Y no miré atrás. No me permití mirar atrás. Porque sabía que si lo hacía podría perder el valor. Podría empezar a dudar de mí misma. Podría convencerme de que no era realmente tan malo y que estaba exagerando. La estación de autobuses estaba a una caminata de 20 minutos de nuestra casa, por calles que había caminado 1000 veces en mi camino a la escuela, o al trabajo, o a cualquier lugar que no fuera mi casa. Tenía suficiente dinero para un boleto a la ciudad, a unas 2 horas de distancia, donde había sido aceptada en el colegio comunitario para el otoño. Se suponía que comenzaría en 3 meses. Se suponía que viajaría desde casa porque mis padres dijeron que no podíamos permitirnos el alojamiento en los dormitorios. Por supuesto que no podíamos permitirnos eso para mí, aunque de alguna manera habían encontrado el dinero para el programa de campamento de verano de élite de mi hermana que costaba $3,000. Pero ahora resolvería otra cosa. Cualquier otra cosa. En cualquier otro lugar. Mientras el autobús se alejaba de mi ciudad natal, presioné mi frente contra la ventana y vi los edificios familiares deslizarse, haciéndose más y más pequeños en la distancia. Sentí algo extraño y desconocido subiendo en mi pecho, burbujeando como champán, y me tomó un momento identificarlo como alivio, puro alivio sin diluir. Me estaba yendo. Realmente me estaba yendo, y nadie podía detenerme. La ciudad fue abrumadora al principio. Esta masa expansiva de edificios y gente y ruido que parecía vibrar con energía. Había visitado unas cuantas veces para la orientación universitaria y para explorar el campus, pero nunca había estado allí sola. Nunca había tenido que navegar sin alguien diciéndome a dónde ir o qué hacer. Encontré un hostal juvenil que alquilaba camas por noche por $30, que era más de lo que quería gastar, pero menos que un hotel. La mujer en el mostrador me miró con preocupación cuando me registré, probablemente notando la forma en que mis manos temblaban mientras llenaba el formulario de registro. La forma en que seguía mirando por encima de mi hombro, como si esperara que mis padres irrumpieran por la puerta y me arrastraran de vuelta a casa. ¿Estás bien, cariño?, preguntó suavemente. Asentí, sin confiar en mi voz, temerosa de que si intentaba hablar estallaría en lágrimas o comenzaría a reírme histéricamente o ambas cosas. Bueno, si necesitas algo, solo pregunta. Recibimos muchos chicos pasando por aquí. Estás a salvo. Esa palabra, a salvo, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No me había dado cuenta hasta ese momento de lo insegura que me había sentido durante tanto tiempo, caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, nunca sabiendo cuándo diría o haría algo que recordara a mis padres lo decepcionante que era en comparación con mi hermana perfecta. Esa noche, acostada en una litera estrecha con sábanas delgadas que olían a detergente industrial, escuchando a extraños respirar y roncar y moverse en su sueño a mi alrededor, me permití llorar por primera vez. No porque extrañara a mi familia, sino porque finalmente entendí que nunca habían sido realmente míos para extrañar. El favoritismo había estado allí toda mi vida, sutil a veces y descarado otras veces, pero siempre presente, siempre moldeando cómo me veía a mí misma y mi lugar en el mundo. Mi hermana era la niña dorada, la que no podía hacer nada mal, la que cada logro era celebrado con fanfarria y cada decepción era calmada con tranquilidad. Yo era el respaldo, la sobra, la que existía para hacerla ver mejor por comparación, para hacer el cuento con moraleja cuando mis padres querían elogiarla por no ser como yo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. ¿Dónde estás? Nos estás preocupando. No preocupándome a mí, noté. Preocupándonos a nosotros, como si mi ausencia fuera un problema para ellos, un inconveniente en su día de fiesta perfectamente planeado. Apagué mi teléfono y cerré los ojos, deseando que llegara el sueño, aunque mi mente estaba corriendo, con pensamientos de todo lo que acababa de dejar atrás y todo lo que aún tenía que resolver. A la mañana siguiente, caminé por la ciudad hasta que encontré un pequeño café llamado Riverside Brews que tenía un cartel de "Se busca ayuda" en la ventana, escrito a mano en una cartulina amarilla brillante. Necesitaban a alguien para hacer entregas en bicicleta,
dejando pedidos en línea a clientes dentro de un radio de 3 millas. La paga era el salario mínimo más propinas, y podían empezarme inmediatamente si estaba dispuesta a trabajar esa tarde. Tomé el trabajo antes de que pudieran cambiar de opinión, antes de que pudiera pensar demasiado en el hecho de que nunca había hecho trabajo de entrega antes y apenas conocía mi camino por la ciudad. Mi primer día fue un caos absoluto. Me perdí 4 veces, terminando en vecindarios que no reconocía, revisando frenéticamente la aplicación de mapas de mi teléfono mientras equilibraba una bolsa de comida en mi manubrio. Entregué el pedido equivocado a un cliente. Una confusión con los números de departamento que resultó en un anciano muy confundido, recibiendo el tazón de almuerzo vegano de otra persona. Llegué tan tarde a otro cliente que ya habían solicitado un reembolso y se negaron a abrir la puerta incluso cuando toqué y me disculpé profusamente a través de la ranura del correo. Pero también gané $43 en propinas, lo cual se sintió como una fortuna cuando conté los billetes arrugados y las monedas al final de mi turno. Nunca había tenido $43 que fueran puramente míos, que hubiera ganado enteramente a través de mi propio esfuerzo sin tener que pedir permiso o explicar para qué los necesitaba. El dueño del café, un hombre de mediana edad con ojos amables y tatuajes cubriendo ambos brazos, me dijo que no me preocupara por los errores, que todos luchaban al principio y que le agarraría la onda. Su nombre era Señor Caldwell, aunque insistió en que solo lo llamara Cal, y tenía esta manera tranquila y paciente de explicar las cosas que me hacía sentir menos como un fracaso. «Parece que estás huyendo de algo», observó mientras me iba, limpiando mi bicicleta prestada con un trapo. Me congelé, preguntándome si iba a despedirme o hacerme preguntas que no quería responder. Preguntas sobre dónde vivía y cuántos años tenía y si mis padres sabían dónde estaba. «Está bien», continuó, su voz suave. «Yo también huí cuando tenía más o menos tu edad. Empaqué una maleta una noche y tomé un autobús cruzando todo el país. La mejor decisión que he tomado, honestamente. Solo asegúrate de estar corriendo hacia algo, no solo huyendo. Eso es lo que hace la diferencia entre huir y escapar, ¿sabes? Huir es reaccionario. Escapar es estratégico». Pensé en eso mientras montaba la bicicleta de regreso al hostal, con las piernas doliéndome y mi ropa oliendo a café y sándwiches. ¿Hacia qué estaba corriendo? No tenía una respuesta todavía, pero por primera vez sentí que tal vez podría resolverlo. Tal vez no necesitaba tenerlo todo planeado. Tal vez estaba bien simplemente tomar las cosas un día a la vez y ver a dónde llevaban. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto cuando finalmente lo encendí esa noche. La mayoría eran de mi madre, variando de preocupada a molesta a enojada, rastreando la evolución de sus emociones mientras yo no respondía. «¿Dónde estás? Llámame». «Esto no es gracioso». «Estamos preocupados. Estás siendo egoísta. La fiesta de tu hermana está arruinada porque todos siguen preguntando dónde estás. Todos querían verte». Otro mensaje decía: «Si no vienes a casa ahora mismo, habrá consecuencias». ¿Me entiendes? Consecuencias. Casi me río de ese. ¿Qué consecuencias podrían ser peores que lo que ya había vivido? El que me hizo reír realmente, aunque fue un sonido amargo que se atoró en mi garganta, fue de mi hermana misma. «¿Eres tan dramática? Fue solo una fiesta. Supéralo. Deja de intentar arruinar mi día especial. Solo una fiesta». Correcto. Solo otro ejemplo de mí siendo borrada, hecha invisible, tratada como si no importara lo suficiente ni para justificar un reconocimiento de cumpleaños real. Solo otro día en la vida que finalmente había dejado atrás. Hubo un mensaje que destacó, sin embargo, uno que hizo que mi pecho se apretara con algo que se sentía casi como esperanza. Era de mi tío, el hermano menor de mi padre, que vivía al otro lado del estado y solo aparecía para las fiestas importantes. Siempre nos habíamos llevado bien durante las raras reuniones familiares, y él había sido el único que parecía notar cuando mis padres me trataban de manera diferente. Nunca dijo nada directamente, pero a veces lo pillaba mirando, con expresión preocupada, como si quisiera intervenir pero no supiera cómo. «Oye», leía su mensaje, «escuché que te fuiste. Bien por ti. Llámame si necesitas algo. Lo digo en serio. A cualquier hora, día o noche». Lo llamé, mis manos temblando mientras marcaba el número. «Ahí está ella», dijo cuando contestó, y pude escuchar la sonrisa en su voz. La gran artista del escape. «¿Te dijeron lo que pasó?», pregunté, mi voz saliendo más pequeña de lo que pretendía. «Tu madre me llamó llorando, diciendo que te escapaste sin razón y que están tan preocupados por ti y no entienden por qué les harías esto».
Pero conozco a tus padres, niña. Crecí con tu papá. He visto cómo te tratan en comparación con tu hermana desde que ambas eran pequeñas. Así que, ¿por qué no me cuentas lo que realmente pasó? Le conté todo. La fiesta, la tarjeta, el pastel seco, los años de estar en segundo lugar en mi propia familia, las veces que mi hermana obtuvo el papel principal en la obra escolar, mientras mis logros académicos no se mencionaban. La Navidad en que ella recibió una laptop y yo recibí calcetines. El verano que ella fue a Europa con nuestros padres mientras yo me quedé en casa con una vecina, porque dijeron que solo podían pagar 3 boletos de avión. Él escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. Podía escucharlo respirar al otro lado de la línea. Podía imaginarlo sentado en su departamento procesando lo que le había dicho. «Lo siento», dijo finalmente, y su voz estaba áspera de emoción. Debía haber dicho algo hace años. Debía haber hecho más. Sabía que era malo, pero me dije a mí mismo que no era mi lugar interferir, que era entre tú y tus padres. Eso estuvo mal de mi parte. No es tu culpa, dije automáticamente, porque eso era lo que se suponía que debías decir. Tal vez no, pero aún así podría haber ayudado. Mira, no puedo ofrecerte un lugar donde quedarte. Vivo en un departamento diminuto con 2 compañeros de cuarto, y apenas tenemos espacio para movernos tal como está, pero puedo enviarte algo de dinero para ayudarte a ponerte de pie. Y puedo ser alguien a quien llames cuando necesites hablar con familia a la que realmente le importas un comino. Porque me importas. Siempre me has importado. Lloré de nuevo, pero esta vez fue diferente. Esta vez alguien estaba de mi lado. Alguien me creía. Alguien no estaba tratando de minimizar lo que había sucedido o convencerme de que estaba exagerando. Me envió $500 al día siguiente a través de una aplicación de transferencia de dinero, con una nota diciendo que había más si lo necesitaba, que tenía algunos ahorros apartados y que yo era más importante que cualquier vacación o compra elegante. Me quedé mirando la notificación en mi teléfono durante 5 minutos completos, incapaz de creer que fuera real. $500. Eso era más dinero del que mis padres habían gastado en mí en el último año combinado. Lo usé para alquilar una habitación pequeña en un departamento compartido con otras 3 chicas, todas estudiantes universitarias o jóvenes profesionales que eran amigables pero no intrusivas. No era mucho, solo un dormitorio apenas lo suficientemente grande para una cama individual y un pequeño escritorio, con un baño y cocina compartidos. Pero era mío. Compré una lámpara barata en una tienda de segunda mano, algunos libros usados y un póster de un paisaje de montaña que me hacía sentir tranquila. Decoré el espacio lentamente, cuidadosamente, y por primera vez en mi vida sentí que estaba construyendo algo real, algo que me pertenecía solo a mí. Mi madre seguía llamando. Respondí las primeras veces, lo cual fue un error del que aprendí rápidamente. Cada conversación seguía el mismo patrón. Ella comenzaba rogándome que volviera a casa, su voz dulce y preocupada. «Te extrañamos mucho. La casa se siente vacía sin ti. Tu hermana sigue preguntando dónde estás». Luego cambiaba a hacerme sentir culpable sobre cuánto estaba lastimando a la familia. ¿Tienes idea de lo que nos está haciendo esto? Tu padre apenas duerme. Estoy teniendo ataques de ansiedad. Tu hermana llora todas las noches. Luego escalaba a la ira sobre mi ingratitud y egoísmo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos un techo sobre tu cabeza, comida, ropa. ¿Y así es como nos pagas? ¿Huyendo como una niña problemática? Ella nunca reconoció una sola vez lo que había sucedido en mi cumpleaños. Nunca se disculpó. Nunca preguntó si estaba bien o dónde me estaba quedando o si tenía suficiente dinero para comida. «Estás destrozando a esta familia», dijo en un correo de voz que guardé sin saber realmente por qué. «Tu hermana está devastada. Piensa que la odias. No entiende por qué te irías en su día especial». Si mi hermana estaba devastada, tenía una forma curiosa de mostrarlo. Sus redes sociales estaban llenas de fotos de su fiesta, que aparentemente procedió según lo planeado a pesar de mi ausencia. En cada foto, se veía extasiada, rodeada de amigos y familiares que reconocí, abriendo regalos con expresiones exageradas de deleite, soplando velas en ese enorme pastel de 3 pisos. Probablemente había 50 fotos en total, tal vez más, documentando cada momento de su celebración. Yo no estaba en ninguna de ellas, por supuesto, y más que eso, no había mención de mí en ninguna parte. Ninguna publicación diciendo que deseaba que yo estuviera allí. Ningún comentario sobre que fuera agridulce porque su hermana no estaba presente. Era como si nunca hubiera existido en absoluto. El trabajo se convirtió en mi ancla durante esas primeras semanas. Mejoré en las entregas. Memoricé las calles de la ciudad.
Aprendí qué vecindarios daban buenas propinas y cuáles apenas reconocían tu existencia. Empecé a ganar dinero decente, a veces $70 u $80 en propinas durante un buen turno. El dueño, Cal, me ascendió a supervisora de turno después de un mes, lo que vino con un pequeño aumento y la responsabilidad de entrenar a nuevos repartidores. Se sentía bien ser reconocida por hacer algo bien, tener mi competencia reconocida y recompensada. También me comuniqué con mi preparatoria para organizar terminar mis últimos créditos de forma remota a través de su programa en línea. La señora Patterson, mi consejera, fue sorprendentemente complaciente una vez que le expliqué mi situación. Ella siempre había sido amable conmigo. Había notado cosas que otros adultos parecían perderse. Me inscribí en mis clases de otoño en el colegio comunitario y solicité cada beca y subvención que pude encontrar, pasando horas en la biblioteca pública llenando solicitudes y escribiendo ensayos sobre mis metas educativas y circunstancias financieras. Mi tío me ayudó a solicitar la independencia financiera, lo cual fue un proceso complicado que requería documentar mi situación y obtener cartas de personas que pudieran dar fe de mis circunstancias y confirmar que no vivía con mis padres y no recibía apoyo financiero de ellos. Mi consejera de la preparatoria, la señora Patterson, escribió una de esas cartas sin dudarlo. Ella siempre había sido amable conmigo. Había notado cosas que otros adultos parecían perderse. Notó cuando llegaba a la escuela usando la misma ropa varios días seguidos, porque mis padres habían gastado el presupuesto de ropa en el guardarropa de mi hermana para su viaje de clase. Notó cuando traía el mismo sándwich triste para el almuerzo todos los días, mientras mi hermana compraba comidas calientes. Notó cuando me veía agotada porque había estado trabajando turnos tarde mientras mi hermana estaba en otra actividad extracurricular que mis padres pagaban. Ella me había ayudado a solicitar universidades. Había escrito cartas de recomendación brillantes y nunca me había hecho sentir como una carga. Cuando llamé para preguntar si me ayudaría con mi documentación de independencia financiera, aceptó de inmediato. Me preguntaba cuándo saldrías de allí, dijo, su voz cálida con aprobación. He estado esperando esto. Honestamente, estoy tan orgullosa de ti por elegirte a ti misma. Esas palabras significaron más para mí de lo que ella podría saber. Alguien estaba orgulloso de mí. Alguien veía mi elección de irme como fortaleza en lugar de debilidad, como autopreservación en lugar de egoísmo. La biblioteca donde pasaba la mayoría de las tardes estudiando se convirtió en otro refugio. Era tranquila, con clima controlado y llena de recursos que necesitaba para la escuela y las solicitudes de trabajo. Reclamé un lugar en la misma mesa cerca de la ventana, y los bibliotecarios comenzaron a reconocerme, sonriendo cuando entraba, preguntando cómo iban mis estudios. Una de ellas, una mujer de unos 60 años con cabello gris y bufandas brillantes, comenzó a guardar libros interesantes para mí, cosas que pensó que disfrutaría. Vi esto y pensé en ti, decía, deslizando una novela o memoria sobre el escritorio. Era un gesto tan pequeño, pero me hacía sentir vista de una manera que mi propia familia nunca lo había hecho. Trabajé en mi laptop hasta altas horas de la noche, solicitando trabajos con mejor paga, investigando oportunidades de ayuda financiera y construyendo lentamente una base para la vida que quería. Hice hojas de cálculo rastreando mis ingresos y gastos, establecí presupuestos, aprendí a cocinar comidas baratas pero nutritivas. A veces me sorprendía sonriendo ante la nada, solo porque podía, solo porque no había nadie alrededor para hacerme sentir culpable por ser feliz o para exigir que compartiera el momento de otra persona. 3 meses después de irme, en un martes cualquiera por la tarde, recibí un correo electrónico que hizo que mis manos temblaran. Era del colegio comunitario, confirmando mi inscripción para el semestre de otoño y ofreciéndome una beca completa basada en mis calificaciones, mi necesidad financiera y lo que llamaron mi resiliencia demostrada ante la adversidad. La beca cubría no solo la matrícula, sino también libros y algunos gastos de manutención. El correo electrónico incluía una nota personal del consejero de admisiones. Estamos impresionados por su determinación e independencia. Esperamos apoyar su viaje académico. Llamé a mi tío inmediatamente, apenas capaz de sacar las palabras. Lo hice, dije, mi voz quebrándose. Realmente lo hice. Beca completa, todo cubierto. Por supuesto que lo hiciste, respondió, y pude escuchar el orgullo en su voz. Eres más fuerte que el resto de ellos combinados. Siempre lo has sido. No invité a mis padres a mi graduación de la preparatoria a principios de junio. No les dije cuándo era ni dónde, pero de alguna manera se enteraron de todos modos, probablemente a través de las redes sociales o conocidos mutuos. Y aparecieron sentándose en la última fila con mi hermana,
todos vestidos y sonriendo como si estuvieran orgullosos, como si me hubieran apoyado a través de los años difíciles de la preparatoria. Después de la ceremonia, mientras trataba de abrirme paso entre la multitud para encontrar a mi tío y a la señora Patterson, mi madre me interceptó. «Cariño», dijo, alcanzándome con lágrimas en los ojos. «Estamos tan orgullosos de ti. Te extrañamos mucho. Por favor, vuelve a casa. Podemos solucionar esto. Podemos arreglar esto». Di un paso atrás, poniendo espacio entre nosotras. «No hay nada que solucionar», le dije, manteniendo mi voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. «Tengo un hogar ahora, tengo una vida, y no te incluye a ti». Mi hermana puso los ojos en blanco. Ese gesto familiar que solía hacerme sentir pequeña. «Estás siendo tan inmadura con esto», dijo, su voz goteando con descendencia. «Han pasado meses. ¿Cuándo vas a superarlo y seguir adelante?» La miré, realmente la miré, y me di cuenta con sorprendente claridad que ya no sentía enojo. No me sentía herida, ni traicionada, ni desesperada porque ella entendiera. Simplemente no sentía nada. Ella era una extraña para mí ahora, alguien que parecía vagamente familiar, pero no tenía una conexión real con mi vida o mi futuro. «Adiós», dije simplemente, y me alejé para encontrar a mi tío, que estaba esperando junto a su auto con un regalo de graduación envuelto en papel brillante. Era una laptop, un modelo más nuevo que la antigua con la que había estado cojeando. «Vas a necesitar algo confiable para la universidad», dijo mientras la desenvolvía, lágrimas corriendo por mi cara. «Y antes de que digas nada, no es demasiado. Te mereces cosas buenas. Te mereces todo lo bueno». Fuimos por pizza a un lugar con manteles de cuadros rojos y viejos pósters de películas en las paredes. Y vimos películas de acción terribles en su sofá hasta las 2 de la mañana, riéndonos de los giros de trama ridículos y el diálogo cursi. Fue la mejor celebración de graduación que podría haber pedido. Simple y real y llena de afecto genuino. El verano pasó en un borrón de trabajo y preparación para la universidad. Tomé turnos extra en el café, a veces trabajando dobles para maximizar mis ganancias, y ahorré cada centavo que pude más allá de mis gastos básicos. Amueblé lentamente mi habitación con cosas de tiendas de segunda mano y ventas de garaje. Una pequeña estantería que pinté de azul. Un sillón de lectura cómodo que alguien estaba regalando al lado de la carretera. Un juego de platos para poder comer en mi habitación en lugar de usar siempre la cocina compartida. Mis compañeras de cuarto se convirtieron en amigas, el tipo de amigas que realmente me conocían, de las que no tenía que esconder partes de mí misma o actuar. Cocinábamos la cena juntas los domingos, veíamos programas mientras nos tumbábamos en los muebles de la sala y nos quejábamos del trabajo y la escuela y todas las cosas normales de las que la gente se queja. Se sentía revolucionario. Esta intimidad casual con personas a las que les caía bien solo porque les caía bien, no porque se sintieran obligadas a tolerar mi presencia. Las llamadas de mi madre se volvieron menos frecuentes a medida que avanzaba el verano. Luego se detuvieron por completo en agosto. Escuché de mi tío que ella había comenzado a contarle a la gente una historia cuidadosamente elaborada sobre la situación, pintándose a sí misma como la madre preocupada que había tomado la difícil pero madura decisión de darme espacio para crecer y resolver mi vida. En su versión, yo había estado pasando por una fase rebelde, y ellos habían elegido sabiamente no forzarme a volver a casa, reconociendo que necesitaba aprender algunas lecciones duras sobre el mundo real antes de apreciar lo que tenía. La narrativa ya estaba siendo reescrita, mis quejas legítimas convertidas en drama adolescente, mis límites descartados como inmadurez que eventualmente superaría. No me importaba. Dejen que cuenten la historia que quisieran contar. Yo sabía la verdad, y eso era suficiente. Las personas que importaban sabían la verdad, y eso era más que suficiente. Comenzar la universidad a finales de agosto se sintió como entrar en un mundo completamente diferente, uno donde las reglas tenían sentido y el esfuerzo era realmente recompensado. Nadie me conocía como la hija decepcionante o la hermana que nunca era lo suficientemente buena. Yo era solo otra estudiante de primer año, tratando de averiguar dónde estaban mis clases y cómo equilibrar el estudio con el trabajo. Me unía a algunos clubes, tentativamente al principio, todavía sin creer del todo que la gente me querría cerca. Hice nuevos amigos que estaban interesados en las mismas cosas que yo, que valoraban las mismas cualidades que intentaba cultivar en mí misma. Descubrí que en realidad era bastante buena hablando en público cuando tomé una clase de comunicaciones requerida, a pesar de haber pasado la mayor parte de mi vida tratando de hacerme más pequeña y silenciosa. Mi profesora, la doctora Reeves, me llevó aparte después de una presentación donde había argumentado sobre la importancia de la equidad educativa.
¿Has considerado unirte al equipo de debate? Preguntó. Tienes un talento natural para construir argumentos y pensar sobre la marcha. Creo que destacarías en el debate competitivo. No lo había considerado, pero me uní, presentándome a la primera reunión nerviosa e incierta. Resultó que me encantaba. Había algo profundamente satisfactorio en construir argumentos lógicos, en defender posiciones y desafiar a oponentes en un entorno estructurado, donde las reglas eran claras, y se esperaba que todos respaldaran sus afirmaciones con evidencia. Era lo opuesto a mi familia, donde los sentimientos triunfaban sobre los hechos y quien llorara más fuerte o se hiciera mejor la víctima ganaba cada discusión. En el debate, tenías que ganar tu victoria a través del razonamiento y la investigación y la habilidad. La entrenadora de debate, una mujer apasionada llamada Entrenadora Martínez, me ofreció un pequeño estipendio para ayudar con los costos de viaje del torneo después de haber estado en el equipo por solo 3 semanas. Dijo que tenía potencial, que podía llegar lejos si me comprometía a desarrollar mis habilidades. El estipendio significaba que podía reducir ligeramente mis turnos de entrega y concentrarme más en la escuela, lo que a su vez significaba que mis calificaciones mejoraron aún más, lo que abrió oportunidades de becas adicionales. Era como un ciclo de retroalimentación positiva, cada cosa buena llevando a otra, construyendo impulso en una dirección que había elegido para mí misma. Mis calificaciones fueron excelentes en todos los ámbitos, en su mayoría A con una B más en mi clase de matemáticas. Mi vida social era saludable y equilibrada, llena de grupos de estudio y citas para tomar café y noches de cine. Por primera vez en mi vida sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que debería estar haciendo. No más intentar retorcerme en formas que complacieran a otras personas. No más esconderme o encogerme o disculparme por ocupar espacio. Entonces, a principios de octubre, mi tío llamó con noticias que hicieron que se me retorciera el estómago. Mis padres estaban planeando una gran fiesta, algún tipo de celebración por su 25º aniversario de bodas, o tal vez era la promoción de mi padre. Mi tío no estaba completamente seguro, pero la parte importante, la parte que hizo que apretara la mandíbula, era lo que planeaban decir. Habían estado diciéndole a la gente, preparando esta narrativa, que darían un discurso en la fiesta sobre su difícil viaje como padres, y cómo habían tomado la desgarradora pero necesaria decisión de dejarme ir, de darme el espacio que necesitaba para madurar y aprender a apreciar a mi familia. Planeaban enmarcar mi partida como su elección, su sacrificio, su sabiduría. Se están convirtiendo en los héroes, dijo mi tío, con la ira clara en su voz. Están actuando como si te hubieran liberado en lugar de ahuyentarte. Van a pararse frente a todos sus amigos y familiares y pintar esta imagen de sí mismos como estos padres iluminados y pacientes que tomaron una decisión difícil por tu propio bien. Pensé que debías saberlo. No podía dejar que hicieran esto sin que al menos tuvieras la información. Le agradecí y me senté con esa información durante mucho tiempo, acurrucada en mi sillón de lectura con mi laptop equilibrada sobre mis rodillas. Parte de mí quería ignorarlo, seguir viviendo mi vida y dejar que dijeran lo que quisieran. Estaban a millas de distancia, y sus opiniones en realidad no me afectaban más. Pero otra parte de mí, la parte que había pasado años siendo borrada y reescrita y silenciada, se negó a dejarles controlar la narrativa esta vez. Había encontrado mi voz en el debate, en hablar en público, en abogar por mí misma y por los demás. No iba a volver tranquilamente a las sombras solo porque era más fácil. Pasé la siguiente semana reuniendo documentación con el mismo enfoque sistemático que usaba para los trabajos de investigación. Había guardado la tarjeta de cumpleaños con su patético billete de $20, almacenada en una carpeta que había etiquetado «Documentos importantes», sin saber realmente por qué. Tenía capturas de pantalla de los mensajes de texto de mi madre desde el día que me fui y los días posteriores, guardadas en mi laptop. Tenía fotos que había tomado de la elaborada configuración de la fiesta en mi cumpleaños, capturando la pancarta con la foto de mi hermana y el enorme pastel. Tenía las fechas claramente marcadas. Mi cumpleaños en una página del calendario, el cumpleaños real de mi hermana 3 semanas después en otra página. Tenía copias de las cartas de la señora Patterson y de mi tío apoyando mi solicitud de independencia financiera. Organicé todo en una línea de tiempo clara y objetiva, sin adornos emocionales, solo la verdad expuesta en términos simples con evidencia de apoyo para cada afirmación. Luego hice un video, grabándolo en mi nueva laptop en mi dormitorio. Me senté en mi escritorio con buena iluminación y un fondo neutral, y mantuve mi voz firme y mi tono medido mientras explicaba lo que había sucedido.
Mostré la evidencia metódicamente, la tarjeta con su sello de fecha, las capturas de pantalla con sus marcas de tiempo, las fotos de la fiesta. Dejé claro que no estaba pidiendo simpatía o venganza, o incluso que la gente se pusiera de mi lado. Solo quería que supieran la historia real, no la versión que mis padres estaban vendiendo. El video duraba exactamente 2 minutos y 13 segundos, conciso y objetivo, y absolutamente condenatorio en su simplicidad. Subí el video a un enlace privado y creé un documento simple con la línea de tiempo, fotos de evidencia y un código QR que enlazaba al video. Lo formateé profesionalmente, como los trabajos académicos que había estado aprendiendo a escribir en la universidad. En la parte superior, en texto simple, decía: mi historia en mis propias palabras. Imprimí 30 copias en buen papel en la imprenta del campus, gastando más de lo que probablemente debería, pero queriendo que pareciera legítimo y serio. ¿Qué estás planeando?, preguntó mi tío cuando le conté lo que había hecho, lo que estaba pensando hacer. Su voz era cautelosa, preocupada. Seguro, dije. No voy a ir a su fiesta, pero la verdad va a estar allí. Se quedó callado por un momento. Podía imaginarlo sopesando las consecuencias, pensando en todas las formas en que esto podría salir mal. ¿Estás segura de esto? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Estarás quemando cada puente, incendiando toda la relación más allá de cualquier esperanza de reparación. No hubo vuelta atrás en el momento en que salí por su puerta en mi cumpleaños, respondí, y lo decía en serio. Esto es solo asegurarme de que no puedan reescribir la historia. Pueden ignorarme. Pueden minimizar lo que pasó, pero no pueden fingir que no sucedió de la manera en que sucedió. No si todos tienen los hechos. Aceptó ayudarme, aunque podía notar que estaba preocupado. El día de la fiesta, un sábado a mediados de octubre, apareció en casa de mis padres temprano bajo el pretexto de querer ayudar a preparar. Mis padres, aparentemente encantados de tener a otra persona a quien mandar, lo pusieron a trabajar de inmediato. Mientras mi madre estaba ocupada en la cocina, obsesionada con los entremeses, y mi padre estaba afuera colocando sillas extra, y mi hermana estaba arriba arreglándose y quejándose de su cabello. Mi tío colocó los documentos impresos en cada asiento alrededor de la mesa del comedor, metidos debajo de las servilletas donde nadie los notaría hasta que todos se sentaran. Me dijo más tarde que sus manos temblaron todo el tiempo, aterrorizado de que alguien entrara y lo atrapara, pero logró pasar por los 30 asientos sin ser descubierto. Yo no estaba allí, por supuesto. Estaba en el campus, sentada en el centro estudiantil con mis amigos del equipo de debate. Estábamos jugando un complicado juego de cartas que alguien nos había enseñado, apostando con dulces en lugar de dinero, y discutiendo juguetonamente sobre las reglas. Mi teléfono estaba en silencio, metido en mi mochila. Lo que fuera a suceder, sucedería sin mí, y estaba bien con eso. Estaba más que bien con eso. Estaba comiendo pizza y riéndome de chistes terribles y sintiendo absolutamente ningún deseo de estar en ningún otro lugar. Mi tío me envió un mensaje de texto 3 horas después. Solo 3 palabras. Misión cumplida. ¡Wow! No pedí detalles de inmediato. Me concentré en mi juego, en mis amigos, en estar presente en el momento. Pero más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa, lo llamé. Debiste haber visto sus caras, dijo. Y a pesar de la gravedad de lo que había sucedido, pude escuchar un toque de satisfacción en su voz. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 6, y todos tomaron sus asientos para la cena. Tu madre estaba prácticamente vibrando de emoción por el discurso que iba a dar. Entonces alguien notó los papeles debajo de su servilleta, los sacó, comenzó a leer, y en minutos, todos en la mesa tenían sus papeles fuera, y se extendió como la pólvora. Describió la escena en detalle. Gente sacando sus teléfonos, escaneando el código QR, viendo el video con expresiones de creciente asombro. Los susurros comenzaron primero. Luego las conversaciones se hicieron más fuertes a medida que los invitados comparaban lo que estaban leyendo. Verificaban las fechas, miraban la evidencia. Algunas personas aparentemente intentaron ser sutiles al respecto, echando miradas furtivas a mis padres, pero la mayoría estaba demasiado sorprendida para ocultar sus reacciones. Mis padres, según mi tío, intentaron desesperadamente controlar el daño. Mi padre se puso de pie y dijo que había habido algún tipo de error, que alguien estaba jugando una broma cruel. Mi madre insistió en que todo era un malentendido, que yo estaba pasando por una fase y sacando las cosas de contexto. Pero la evidencia estaba justo ahí frente a todos. Imposible de descartar o explicar. La tarjeta de cumpleaños con la fecha impresa en ella, las capturas de pantalla con marcas de tiempo,
Las fotos mostrando la elaborada configuración de la fiesta con la pancarta de mi hermana mostrada prominentemente, la fecha claramente visible en varias de las tomas donde los invitados habían publicado en redes sociales en tiempo real. Mi hermana, reportó mi tío con algo casi como admiración, se fue temprano. Aparentemente se sentó allí durante unos 15 minutos, poniéndose más y más pálida mientras la gente seguía mirando sus teléfonos y luego mirándola a ella, y luego simplemente se puso de pie. Murmuró algo sobre no sentirse bien y salió. Sin gran salida, sin defensa de nuestros padres, solo una retirada tranquila. Varios miembros de la familia confrontaron a mis padres directamente, dijo mi tío. Una tía que apenas recordaba exigió saber por qué habían mentido sobre la situación. Un primo preguntó cómo podían haber tratado a su propia hija de esa manera. La mejor amiga de mi madre, alguien a quien conocía desde hace 20 años, aparentemente solo sacudió la cabeza y se fue sin decir adiós. El discurso planeado sobre su sabiduría y sacrificio nunca sucedió. En cambio, mis padres pasaron la noche a la defensiva y nerviosos, y según mi tío, la mayoría de los invitados se fueron temprano, la atmósfera demasiado incómoda para salvarse. Fue brutal, admitió mi tío, pero se lo hicieron a sí mismos. Todo lo que hiciste fue decir la verdad. Mi teléfono explotó con mensajes en los siguientes días. Algunos eran de parientes que apenas conocía o con los que no había hablado en años. Personas enviando mensajes de disculpa. No tenía idea de que te trataban de esa manera. Tu madre nos dijo que solo estabas siendo rebelde. Siento mucho que no viéramos lo que estaba pasando. Algunos eran de amigos de la familia, expresando conmoción y apoyo. Unos pocos eran de personas que me habían conocido de niña, diciendo que siempre sintieron que algo andaba mal en la dinámica de mi familia, pero nunca supieron cómo ayudar. Respondí a los sinceros con agradecimientos breves y educados, reconociendo sus mensajes sin dejarme arrastrar a largas conversaciones. Ignoré los que parecían más interesados en el drama que en una preocupación genuina. La gente que hacía preguntas invasivas o quería que les diera más detalles sobre los que pudieran chismear. Mi consejera, la señora Patterson, se comunicó con un mensaje que me hizo llorar. Estoy tan orgullosa de ti por defenderte. No todos tienen ese coraje. Mi entrenadora de debate me envió un artículo sobre defensa y encontrar tu voz, con una nota diciendo que yo era natural en ello. El mensaje más sorprendente vino de mi hermana 5 días después de la fiesta. Preguntó si podía venir a visitarme, si estaría dispuesta a reunirme con ella. Casi dije que no por reflejo, pero algo me hizo pausar. Curiosidad, tal vez, o la leve esperanza de que ella pudiera tener algo real que decir esta vez. Nos reunimos en una cafetería cerca del campus, territorio neutral donde ninguna de las dos tenía la ventaja de la familiaridad. Ella apareció 15 minutos antes, lo cual supe porque yo llegué 20 minutos antes, ansiosa e incierta sobre lo que traería esta reunión. Se veía diferente de alguna manera, menos pulida de lo habitual, usando jeans y un suéter simple en lugar de sus atuendos cuidadosamente seleccionados. Tenía círculos oscuros bajo los ojos como si no hubiera estado durmiendo bien. Cuando finalmente entré a nuestra hora acordada de reunión, ella se puso de pie inmediatamente, nerviosamente, como si temiera que pudiera irme si no me atrapaba lo suficientemente rápido. Conseguimos nuestras bebidas en silencio, este baile incómodo de evitar el contacto visual y hacer una pequeña charla con el barista, y luego nos sentamos en una mesa en la esquina. No estoy aquí para defenderlos, dijo antes de que yo pudiera decir nada, las palabras saliendo en un torrente. No estoy aquí para pedirte que los perdones o regreses o nada de eso. Sé que eso no va a suceder. Y honestamente, no creo que deba. Está bien, dije cuidadosamente, envolviendo mis manos alrededor de mi taza de café para tener algo que hacer. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque te debo una disculpa. Ella miró hacia abajo a su propia bebida. Algún café con leche complicado con arte de espuma en la parte superior. Siempre supe que te trataban de manera diferente. Siempre supe que me favorecían, y dejé que sucediera porque me beneficiaba. Nunca te defendí, nunca les dije que pararan, nunca compartí u ofrecí renunciar a nada para que pudieras tener más. Solo tomé todo lo que me dieron y dejé que obtuvieras sobras, y me dije a mí misma que no era mi culpa, que no era responsable de sus elecciones. No dije nada, solo esperé a escuchar a dónde iba con esto, si esto era genuino o solo otra manipulación. Verlo todo expuesto así, en tu documento, con fechas y evidencia, lo hizo real de una manera que ya no podía ignorar. Ella me miró, y sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Sabía que era malo, pero no quería pensar en qué tan malo. No quería examinar mi propio papel en ello. No quería sentirme culpable o responsable.
Así que solo me dije a mí misma que estaba siendo demasiado sensible, o que no era tan serio como lo hacías parecer, que lo superarías eventualmente. Pero fue serio, dije en voz baja. Es serio. Lo sé. Ella asintió parpadeando rápidamente. Lo sé ahora. Y lo siento. Siento tanto no haber sido la hermana que merecías. Siento haber elegido la comodidad sobre hacer lo correcto. Siento haber dejado que te borraran mientras yo cosechaba todos los beneficios. Nos sentamos allí en silencio por un largo momento. Podía ver que era genuina, que esto no era otra manipulación o intento de traerme de vuelta al redil familiar. Ella era solo una persona que finalmente había confrontado algo incómodo sobre sí misma y estaba tratando, aunque inadecuadamente, de hacerlo mejor. ¿Qué quieres que diga?, pregunté finalmente. ¿Quieres que te diga que está bien? ¿Que podemos ser hermanas ahora y todo está bien? ¿Que te perdono y podemos empezar de nuevo? No, dijo y sonaba cansada. No espero eso. No espero nada. Solo quería que supieras que lo veo ahora. Veo lo que hice, lo que fallé en hacer. Y lo siento. No tienes que perdonarme. No tienes que tenerme en tu vida. Solo necesitaba decirlo. Estudié su cara, buscando cualquier signo de falta de sinceridad. Cualquier indicio de que esto fuera parte de algún plan más grande para hacerme sentir culpable y volver. Pero todo lo que vi fue agotamiento y arrepentimiento, y algo que parecía remordimiento genuino. Gracias por decir eso, dije finalmente. No arregla nada, y no estoy lista para tenerte en mi vida de ninguna manera significativa. Pero aprecio la disculpa. Aprecio que puedas verlo ahora, incluso si tomó algo dramático para llevarte allí. Ella asintió, aceptando eso sin discusión. Eso es justo. Eso es más que justo. Se puso de pie para irse, reuniendo sus cosas. Luego hizo una pausa, con la mano en su bolsa. Por lo que vale, creo que eres increíblemente valiente. No creo que yo pudiera haber hecho lo que hiciste. Creo que me hubiera quedado y simplemente lo hubiera aceptado porque irse parecía demasiado difícil, demasiado aterrador. Pero tú lo hiciste. Te elegiste a ti misma y construiste algo mejor. Eso requiere verdadero coraje. No fue valiente, le dije honestamente. Fue supervivencia. No podía seguir viviendo en un lugar donde era invisible, donde mi valor se medía contra ti y siempre se encontraba deficiente. No elegí el coraje, elegí seguir existiendo. Después de que se fue, me senté allí por un rato más, dando vueltas a lo que ella había dicho en mi mente. Tal vez tenía razón, tal vez había un elemento de valentía en lo que había hecho, incluso si se sentía como simple necesidad en ese momento. Tal vez elegirse a uno mismo cuando todo te empuja a poner a los demás primero es su propio tipo de coraje. El semestre continuó, cayendo en un ritmo que se sentía sostenible y saludable. Me fue bien en todas mis clases, terminando con puras A para cuando llegaron los exámenes finales. Avancé a las finales regionales en mi torneo de debate, argumentando sobre política educativa con una confianza que no habría creído posible un año antes. Obtuve otro pequeño aumento en el café y se me dieron más responsabilidades, entrenando a nuevos empleados y ocasionalmente cubriendo cuando Cal necesitaba tomarse un día libre. Mis compañeras de cuarto me hicieron una fiesta de cumpleaños sorpresa a finales de noviembre, solo nosotras 4, completa con un pastel casero que habían horneado ellas mismas y regalos considerados que cada una había elegido basándose en cosas que había mencionado de pasada. Fue pequeño e imperfecto y absolutamente nada como la elaborada celebración que mi hermana había recibido, pero fue real. Se trataba de mí. Importaba de maneras que esas fiestas costosas nunca podrían. Mi tío vino a visitar a principios de diciembre, tomando un fin de semana largo para conducir a través del estado. Le di un recorrido por el campus, le mostré dónde eran mis clases, le presenté a Cal en el café y a la entrenadora Martínez en la oficina de debate. Fuimos a cenar a un pequeño restaurante que servía la mejor pasta que había probado, y hablamos durante horas sobre todo y nada. Libros que estábamos leyendo, programas que estábamos viendo, su complicada relación con mi padre que se había vuelto aún más tensa desde el incidente de la fiesta. ¿Cómo estás?, preguntó eventualmente, recostándose en su silla con una expresión satisfecha. ¿Realmente cómo estás? No la respuesta educada que das cuando la gente pregunta. Estoy bien, dije. Y lo decía completamente en serio. Mejor que bien, en realidad. Soy feliz, genuina, sosteniblemente feliz de una manera que nunca fui antes. Te mereces eso, dijo firmemente. Siempre lo mereciste. Nunca se trató de que no fueras lo suficientemente buena. Se trató de que ellos no eran capaces de ver tu valor. Esa siempre fue su falla, no la tuya. Mencionó casi casualmente
que mis padres se habían vuelto mucho más callados después del incidente de la fiesta. Dejaron de asistir a sus eventos sociales habituales por un tiempo, y cuando se aventuraban a salir, las conversaciones se detenían incómodamente cuando entraban a una habitación. Varios amigos se habían distanciado. Mi madre incluso dejó su puesto en el comité, alegando que necesitaba concentrarse en la familia. La imagen cuidadosamente construida que habían pasado años edificando se había agrietado, y todos podían ver lo que había debajo. Las vacaciones de invierno se acercaban, y tomé la decisión de quedarme en la ciudad en lugar de ir a ningún lado. Mis compañeras de cuarto se fueron todas a visitar a sus familias, y algunas de ellas me invitaron a ir, a unirme a sus celebraciones navideñas. Decliné cortésmente, apreciando las ofertas pero queriendo la tranquilidad, queriendo el espacio para simplemente existir sin tener que explicar mi situación a extraños bien intencionados. Trabajé turnos extra en el café, que estaba ocupado con pedidos navideños y gente buscando bebidas calientes en días fríos. Ahorré dinero para los gastos del próximo semestre, construí mi fondo de emergencia y pasé mis tardes leyendo junto a la ventana en mi habitación, viendo caer la nieve sobre la ciudad. En la mañana de Navidad, me desperté para encontrar un paquete fuera de mi puerta. No había dirección de remitente, pero reconocí la letra de mi hermana en la etiqueta. Adentro estaba la tarjeta de cumpleaños de mi cumpleaños número 18. Esa tarjeta de gasolinera con el billete de $20 y el mensaje desconsiderado. Pero ahora había algo más adjunto a ella. Una nota escrita con su letra en un pedazo de papel simple. Debí haber sido más como tú. Debí haber tenido tu coraje, tu fuerza, tu negativa a aceptar menos de lo que merecías. Lamento no haber sido esa persona. Estoy trabajando en ser mejor. La miré durante mucho tiempo. Este reconocimiento inesperado no era una reconciliación completa o una promesa de una relación en el futuro. Era solo reconocimiento, una admisión de que había hecho algo correcto al irme, al elegirme a mí misma, al negarme a aceptar el papel que habían tratado de forzarme a tomar. Era ella asumiendo su parte en lo que sucedió, sin excusas ni justificaciones. Pensé en guardarla en mi carpeta de documentos importantes, como prueba de que alguien finalmente me había visto, finalmente reconocido por lo que había pasado. Pero al final, tiré la tarjeta a la basura en mi camino a clase al día siguiente. No necesitaba guardarla. No necesitaba preservarla como algún tipo de trofeo o validación. El mensaje había sido recibido, la disculpa reconocida. Aferrarse a ella significaría seguir viviendo en ese pasado, seguir definiéndome en relación con la familia que había dejado atrás. Mientras caminaba por el campus, el suelo congelado crujiendo bajo mis botas, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la entrenadora Martínez, preguntando si quería ayudar a enseñar un taller para estudiantes de primer año entrantes en la primavera. Dijo que tenía un talento natural para explicar conceptos y animar a la gente, que sería genial mentoreando. Respondí que sí inmediatamente, pensando en cuánto había cambiado mi vida en poco más de un año. Había pasado de ser la hija olvidada, la que existía en las sombras, a ser alguien que mentoreaba a otros, alguien que tenía valor y propósito más allá de simplemente existir en relación con alguien más. La verdadera victoria, me di cuenta mientras subía los escalones de la biblioteca, no fue la exposición pública del comportamiento de mis padres en su fiesta. Eso había sido satisfactorio de una manera sombría, seguro, un momento de reivindicación, y la disculpa de mi hermana importaba. Probaba que al menos una persona podía ver la verdad y reconocerla. Pero esas cosas no fueron lo que me hizo libre. No realmente. La verdadera victoria fue despertar cada mañana sin ese peso familiar en mi pecho, sin la ansiedad constante de tratar de ganar el amor de personas que ya habían decidido que no valía su atención completa. La verdadera victoria fue pasar mis días sin dudar de cada elección, sin preguntarme si estaba siendo demasiado sensible, o pidiendo demasiado o fallando en apreciar lo poco que se me daba. La verdadera victoria fue construir una vida que se sentía genuinamente mía, llena de personas que elegían estar cerca de mí, y actividades que me llenaban, y un futuro que estaba construyendo con mis propias manos, de acuerdo con mi propia visión. Mis padres se habían convertido solo en una historia que contaba cuando alguien preguntaba por qué no iba a casa para las fiestas. Un capítulo de mi vida que estaba cerrado y archivado. No olvidado exactamente, porque las experiencias me formaron de maneras que todavía estaba descubriendo, pero no activo, no en curso, no algo que definiera mi presente o dictara mi futuro. Eran parte de mi pasado y estaba bien con dejarlos allí. A veces me preguntaba si habían cambiado, si ver la verdad expuesta tan crudamente había provocado alguna autorreflexión o crecimiento, pero en su mayoría no pensaba en ellos en absoluto.
Esa fue la parte más sorprendente de todo, la cosa que no había anticipado cuando me fui por primera vez. Había pasado tantos años obsesionada con su aprobación, tratando de entender por qué no era suficiente, analizando cada interacción en busca de pistas sobre lo que podía hacer diferente para hacer que me amaran de la manera en que amaban a mi hermana. Asumí que esos sentimientos me seguirían para siempre. Me perseguirían sin importar qué tan lejos corriera. Pero no lo hicieron. Una vez que dejé de intentar hacer que me amaran, descubrí que en realidad no necesitaba que lo hicieran. Había construido algo mejor, algo real, algo que era enteramente mío. Y eso era más que suficiente. Lo era todo. Llegué a mi edificio y subí las escaleras a mi piso, pensando en el trabajo que necesitaba escribir y el turno que tenía más tarde esa noche, y la reunión del grupo de estudio programada para mañana. Cosas normales, cosas aburridas, el tipo de preocupaciones cotidianas que componían una vida regular y ordinaria. Sonreí para mí misma mientras abría mi puerta y entraba, colgando mi abrigo en el gancho y poniendo mi bolsa en el escritorio. Regular era exactamente lo que quería. Ordinario era perfecto. Esta pequeña habitación con sus muebles de tienda de segunda mano y pósters pegados con cinta, esta vida que estaba construyendo una elección a la vez, era más valiosa que cualquier fiesta elaborada o regalo costoso podría ser jamás. La tarjeta de cumpleaños se fue a la basura. Los recuerdos se quedaron archivados donde pertenecían, y seguí avanzando. Un día ordinario, hermoso y gloriosamente mundano a la vez, construyendo algo que nunca podría ser quitado de mí porque venía enteramente de dentro de mí misma.